Bienvenidos a las respuestas de la psicología. ¿Listos para otra inmersión profunda en la mente humana? Siempre listos. Me encanta explorar estos laberintos psicológicos. Hoy nos adentramos en un tema complejo y a veces mal interpretado. El trastorno límite de la personalidad, o como lo conocemos en el mundo de la psicología, el TEP. Exacto. Y como siempre, lo haremos con base en la información que nos compartiste para que esta inmersión sea lo más personalizada posible. La meta es que al final de este viaje tengas una comprensión mucho más clara de qué es el TEP, qué significa vivir con él y sobre todo que sepas que hay esperanza y caminos para encontrar un mayor bienestar. Totalmente. Porque a pesar de los desafíos, el TEP es tratable y con el apoyo adecuado las personas pueden construir vidas plenas y satisfactorias. Empecemos por lo básico. ¿Cómo definirías el TEP en términos sencillos, digamos, para alguien que nunca ha escuchado hablar de él? Imagina que tu mundo emocional es como un barco en alta mar, pero sin un ancla que lo estabilice. Ese constante vaivén, esa sensación de inestabilidad, es una de las características principales del TEP. Un barco a la deriva sin rumbo fijo. Exactamente. Y esa inestabilidad se manifiesta en tres áreas fundamentales: en tus relaciones con los demás, en la imagen que tienes de ti mismo y en la forma en que experimentas tus emociones. Entonces, si tuviéramos que resumir el TEP en una frase, podríamos decir que es un patrón persistente de inestabilidad en esas tres áreas. Sí, esa sería una buena síntesis. Y dentro de esa inestabilidad general hay dos elementos que casi siempre están presentes y que realmente marcan la experiencia del TLP: un miedo intenso al abandono y una gran dificultad para regular las emociones. Profundicemos un poco más en esos dos elementos. Hablemos primero del miedo al abandono. ¿Cómo se traduce esto en la vida diaria de alguien con TLP? No se trata simplemente de no querer estar solo, es un miedo visceral, profundo, a ser rechazado, a que las personas que quieres te dejen. Y este miedo puede manifestarse de maneras muy intensas, incluso ante situaciones que para otros parecerían triviales. Por ejemplo. Imagina que alguien no responde a un mensaje de texto inmediatamente. Para una persona con TAP, esa simple falta de respuesta puede disparar una cascada de pensamientos catastróficos, una sensación de pánico ante la idea de estar siendo ignorado o abandonado. Eso debe ser realmente agotador emocionalmente. Lo es. Y a menudo lleva comportamientos que buscan desesperadamente evitar ese abandono, ya sea aferrándose de forma excesiva a las personas, buscando constantemente su aprobación o incluso, paradójicamente, alejándolas para protegerse del dolor de un posible rechazo. Es como una trampa, una profecía autocumplida. Exacto. Y esa dificultad para regular las emociones es la otra cara de la moneda. Las personas con TP experimentan sus emociones con una intensidad abrumadora y les cuesta mucho modularlas, controlarlas. Es como si el volumen de sus emociones estuviera siempre al máximo. Sí, y eso puede llevar a cambios de humor muy bruscos, pasando de la alegría a la tristeza, a la ira o a la ansiedad en cuestión de minutos. Una montaña rusa emocional constante. Y esas emociones tan intensas pueden manifestarse también en forma de explosiones emocionales. Por supuesto. Esas explosiones, que pueden incluir gritos, llantos o incluso comportamientos impulsivos como romper cosas, son una forma de liberar esa presión interna que se acumula cuando las emociones se desbordan. Ahora, hablemos de las relaciones interpersonales. Mencionábamos que suelen ser intensas e inestables. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Las relaciones para alguien con TEP a menudo se caracterizan por una dinámica de idealización y de evaluación. Es decir, la persona puede pasar de ver a alguien como perfecto, maravilloso, a considerarlo horrible y despreciable en un abrir y cerrar de ojos. Es como si solo hubiera dos extremos, blanco o negro, sin grises. Exactamente. Y ese cambio tan drástico en la percepción se debe en parte a la dificultad para integrar las características positivas y negativas de las personas. Es un mecanismo de defensa llamado splitting, y aunque puede ofrecer una protección momentánea, a largo plazo genera mucho caos en las relaciones. Claro, porque con esa visión tan polarizada, es muy difícil construir vínculos sanos y estables. Exacto. Además, ese miedo a torcer el abandono que mencionábamos antes hace que cualquier señal de rechazo, por pequeña que sea interpretada como una amenaza real a la relación. Y esa amenaza, real o imaginaria, activa de nuevo esa cascada de emociones intensas y comportamientos descontrolados. Es un círculo vicioso muy difícil de romper. Y a todo esto se suma la dificultad para mantener una imagen estable de uno mismo. Hablemos de eso. La información que compartiste mencionaba una autoimagen distorsionada. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que la persona con TLP tiene una idea muy cambiante de quién es, de cuáles son sus gustos, sus valores, sus aspiraciones. Es como si su identidad fuera un rompecabezas al que le faltan piezas y las que tiene cambian constantemente de forma. Una imagen fragmentada en constante reconfiguración. Sí, y a eso se suma a menudo un sentimiento crónico de vacío, como si faltara algo esencial en su interior.
Un vacío que intentan llenar con relaciones, actividades o incluso sustancias que les proporcionen un alivio momentáneo. Exacto. Y esa búsqueda constante de algo que les defina, que les dé una sensación de plenitud, a menudo se traduce en comportamientos impulsivos. Comportamientos que, como mencionábamos antes, pueden ser incluso autodestructivos. Sí. Estamos hablando de cosas como gastos excesivos sin control, abuso de sustancias, conducción temeraria, relaciones sexuales de riesgo o incluso autolesiones. Detengámonos un momento en las autolesiones. ¿Por qué alguien se haría daño a sí mismo? Es una pregunta compleja y la respuesta varía de persona a persona, pero en general las autolesiones, como los cortes o las quemaduras, pueden ser una forma de manejar un dolor emocional insoportable. ¿En qué sentido? Piensa en ello como una válvula de escape. Cuando la presión interna es demasiado fuerte, la autolesión puede ser una forma de liberarla, de sentir algo físico cuando el dolor emocional es abrumador. O incluso una forma de castigarse a sí mismos por sentirse defectuosos, indignos de amor. También puede ser eso. Es importante recordar que las autolesiones, aunque no siempre sean un intento de suicidio, son una señal de alarma muy seria que requiere atención profesional inmediata. Ahora, ya que no hemos explorado en detalle las características del TEP, hablemos de los desafíos que enfrentan las personas que viven con él. Empecemos por el diagnóstico. Diagnosticar el TLP puede ser un proceso complejo, principalmente porque muchos de sus síntomas se asemejan a los de otros trastornos mentales, como la depresión, la ansiedad o incluso otros trastornos de la personalidad. Entonces hay un riesgo de que se confunda el TLP con otras condiciones. Sí, y eso puede retrasar el inicio del tratamiento adecuado. Además, el estigma que por desgracia aún rodea al TLP hace que muchas personas duden en buscar ayuda o que incluso los profesionales de la salud no lo consideren como una posibilidad. Y una vez que se llega al diagnóstico, el tratamiento es un camino fácil. No, no lo es. El tratamiento del TLP requiere tiempo, compromiso y un enfoque especializado. La psicoterapia individual, especialmente la terapia dialéctico-conductual o DBT, es fundamental. ¿Qué hace que la DBT sea tan efectiva en el tratamiento del TLP? La DBT combina técnicas de terapia cognitivo-conductual con prácticas de mindfulness y estrategias para la regulación emocional. Suena como una caja de herramientas completa. Lo es. Y ayuda a las personas con TLP a desarrollar habilidades para manejar sus emociones intensas, a tolerar la angustia, a mejorar sus relaciones interpersonales y a construir una imagen de sí mismos más estable y positiva. ¿Y qué hay de los medicamentos? ¿Tienen algún papel en el tratamiento del TLP? Los medicamentos no se usan para tratar directamente el TLP, pero pueden ser útiles para manejar algunos síntomas específicos, como la depresión, la ansiedad o los cambios de humor muy intensos. Siempre bajo la supervisión de un profesional de la salud, por supuesto. Por supuesto. La medicación nunca debe ser un sustituto de la terapia, sino un complemento que puede facilitar el proceso. Ya para terminar, hablemos del pronóstico para las personas con TLP. Hay esperanza de una vida plena y funcional. Absolutamente. Con el tratamiento adecuado y el apoyo continuo, las personas con TLP pueden aprender a manejar sus síntomas y construir una vida rica y significativa. Pero, ¿qué sucede si el TLP no se trata? Si no se trata, el TLP puede tener consecuencias graves a largo plazo. ¿Cómo cuáles? Puede haber un mayor riesgo de depresión crónica, abuso de sustancias, dificultades persistentes en las relaciones personales y laborales, e incluso un riesgo mayor de intentos de suicidio y de suicidio consumado. Es un panorama que nos muestra la importancia de buscar ayuda profesional si se sospecha de TLP. Exactamente. Si tú o alguien que conoces está luchando con los síntomas que hemos descrito, no duden en buscar ayuda. Hay profesionales capacitados que pueden brindar el apoyo y el tratamiento necesarios para construir un camino hacia el bienestar. Y recuerda que no estás solo en este viaje. Hay recursos disponibles, hay personas que te entienden y que quieren ayudarte. Buscar ayuda es un acto de valentía, un primer paso fundamental hacia una vida más plena y en paz contigo mismo. Y con esto, llegamos al final de nuestra inmersión profunda en el trastorno límite de la personalidad. Esperamos que esta información te haya sido útil y te haya dado una nueva perspectiva sobre esta compleja condición. Y si te has quedado con ganas de seguir explorando las fascinantes complejidades de la mente humana, te invitamos a que escuches otros episodios de Las Respuestas de la Psicología. Tenemos un montón de temas interesantes por descubrir juntos. Así que no te pierdas nuestros próximos encuentros. Seguiremos desentrañando los misterios de la psicología un paso a la vez. Hasta la próxima.